Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios UNAM. Esta vez tendremos una charla con Diego Vázquez, bailarín, coreógrafo y director artístico del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, creado en 1970 por la maestra Gloria Contreras. Conoceremos más de la historia de este maravilloso taller. Comenzamos. Pues bienvenido seas, mi querido Diego Vázquez, director artístico, coreógrafo, bailarín, director artístico del Taller Coreográfico de la UNAM. Bienvenido, Diego. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Raiza, y a la Cátedra Gloria Contreras por esta iniciativa, y es un placer estar aquí para hablar del taller coreográfico, de la labor de Gloria Contreras, su gran legado, pero también sobre hacia dónde vamos y la danza en la actualidad, en medio de este confinamiento, además. Además, en medio de este confinamiento, exactamente, sabemos que el taller coreográfico, pues bueno, ha tenido una larga trayectoria dancística, creativa, etcétera, que se funda en 1970, ¿no? Con la maestra Gloria Contreras. Y pues ya nos contarás más sobre esta gran y rica historia, pero no sin antes contarles que Diego Vázquez, pues a lo largo de 15 años de trayectoria como coreógrafo, ya ha creado 35 obras, las cuales forman parte del repertorio de la Compañía Nacional de Danza, el Taller Coreográfico de la UNAM, CIA Tania Pérez Salas, Ballet de Jalisco y su propia agrupación, La Leger Danza. Con su compañía se ha presentado en España, en Países Bajos, Reino Unido, Eslovaquia y Curazao. Su repertorio comprende versiones contemporáneas de El Cascanueces, Petrushka, Las bodas de Stravinsky, así como obras originales basadas en partituras de Part, Revueltas, Brahms, Schumann y Chopin, entre otros. Ha recibido la beca Jóvenes Creadores 2012 y apoyos del gobierno de los Países Bajos, la Secretaría de Cultura, el INBA, el Estado de Morelos, el FONCA, la Dirección de Danza UNAM y el FIC para la producción de sus obras y llevar a cabo giras en el extranjero. Les cuento que es egresado de Codarts Rotterdam, becado por el gobierno holandés. En su formación como bailarín destacan maestros y coreógrafos de The Forsyth Company y el Netherlands Dance Theater. Ha bailado obras de Angeline Preljoca, Jiri Kilian, Itzik Galili, Raúl Parrao, Tania Pérez Salas, Marco Antonio Silva y Anabel López Ochoa, entre otros. Pues en enero del 2018, Diego, fuiste nombrado director artístico del Taller Coreográfico de la UNAM. Sabemos que noviembre es así un mes, digamos, en donde Gloria Contreras, pues, cumple años y también recordamos su aniversario luctuoso. Entonces, pues, valga este espacio para recordar su trabajo y más adelante nos cuentas de cuál está siendo tu labor dentro del taller coreográfico. Cuéntanos un poco de la historia de este espacio, querido Diego. El taller coreográfico es un espacio muy sui generis por varias razones. Creo que pocas universidades en el mundo tienen su compañía de danza profesional. Muchas universidades en el mundo tienen su programa de licenciatura en danza, ¿no? Como puede ser NYU a través de Tisch. Como gran parte de las universidades de Estados Unidos tienen programas de danza para estudiar a nivel licenciatura. En México, pues la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba, la Academia de Danza Mexicana, la UTLA, ¿no? La Universidad de las Américas de Puebla tiene su programa de estudios a nivel licenciatura, pero pocas universidades tienen su compañía de danza. Pocas universidades tienen su orquesta filarmónica, ¿no? Entonces, es un espacio muy, muy sui generis.
para mí es difícil explicarle a la gente del extranjero que dirijo una compañía que pertenece a la universidad, siempre piensan que dirijo la carrera de danza dentro de la universidad. Y yo no, es una compañía profesional de danza, así como está la Compañía Nacional de Danza, o como en Nueva York está el New York City Ballet o el American Ballet Theater, o como tiene otros países sus compañías. Bueno, así es que el Taller Coreográfico de la UNAM. Entonces, en este sentido es muy sui generis. Otra cosa muy sui generis del Taller Coreográfico de la UNAM es que Gloria Contreras pensó en hacer una compañía que trabajara como una orquesta filarmónica o una orquesta sinfónica, cuyas temporadas son cada semana un programa distinto. Y eso en danza es una locura, pero ella lo logró de una manera muy, muy pues, extraordinaria. Cuando yo también platico con otros colegas, directores artísticos de compañías en otras partes del mundo y les digo, nosotros tenemos cada semana un programa distinto, me dicen, eso es imposible, o sea, eso no se puede. Pero en el taller gráfico lo hacen, lo hacemos y lo hacemos. Ya, hay una dinámica ya muy bien establecida para llevar a cabo esto. Cuando yo llegué a mi dirección, yo lo que hice fue un pequeño ajuste. Gloria Contreras realmente hace un programa anual donde muy pocas veces repetía obras en todo un año. O sea, sus grandes coreografías, las emblemáticas como Danza para Mujeres, Concierto en Re, Eyowa, el Requiem, con la consagración, se bailaban solamente una vez. Quiere decir, una vez en la sede de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, el Teatro Carlos Lazo, y una vez en la Sala Miguel Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario. Y nada más, y no se volvían a bailar sino hasta el siguiente año. ¿Y qué quiere decir? Que el resto del año se bailaban otras obras, y ella creaba entre 2 a 3 obras, incluso hasta 4 obras por año. Iban desde solos, duetos, obras, cuartetos, tríos, y una obra a gran escala. Siempre usando autores clásicos, partituras complicadas, o no, pero iba desde música del medioevo, Bach era uno de sus favoritos, hasta autores del siglo XX, que esa es una labor padrísima, porque muchos universitarios podían escuchar por primera vez a Edgar Varese, a Paul Hindemith, a Shostakovich, a autores del siglo XX, mexicanos también, contemporáneos, de ella, como Revueltas, como Carlos Chávez, el maestro Eduardo Mata, el jazzista Juan José Calatayud, perdón, en fin, tenía una gama increíble de repertorio musical, lo cual hacía muy interesante. Pero tener un repertorio así de amplio al año es realmente una locura. Y para mí, cuando yo llegué al taller coreográfico, yo dije, bueno, creo que tenemos que hacer lo mismo porque la dinámica de esta compañía es más bien un espacio, que ese es el tercer punto que quiero tocar, es un espacio de divulgación de la danza dentro de los universitarios principalmente. Y si queremos llegar a los universitarios, sí tenemos que ofrecerles un programa más o menos distinto cada semana, si queremos que vuelvan cada semana, como ocurre con la FUNAM, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para madurar las obras? ¿Cómo hacemos para que el bailarín no tenga 4 o 5 ensayos nada más y se vaya al foro, ¿no? Que eso es gran parte del trabajo del bailarín, se parece un poco al trabajo del actor en este sentido, es gran parte de ese trabajo y gran parte del placer de ser un artista escénico es el proceso creativo o el proceso de ensayo, el proceso de maduración del personaje. Y yo digo, ¿cómo hacemos que también los bailarines de taller coreográfico tengan ese espacio de madurar sus personajes, ¿no? De no solamente tener 4 o 5 ensayos y órale, a foro. ¿Qué pasa? Hay muchos bailarines que, bueno, aunque bailen estas obras una vez al año, han estado ahí por 10, 15 años. Entonces, bueno, han madurado sus obras a lo largo de estos años porque al final de cuentas mantienen su repertorio y la bailan una vez cada año o 2 y así es como la maduran. Pero ¿qué pasa con los jóvenes, con los que entran, con la nueva generación, que le toca bailar una obra como Concierto en Re por primera vez, tiene 6 ensayos y no la vuelves a tocar sino el próximo año? Entonces, mi labor simplemente fue decir, vamos a programarlos de
de 2 a 3 veces por temporada. Y de esa forma se maduran un poquito más. Los espaciamos, ¿no? O sea, no todas las semanas, pero los espaciamos de tal forma que si la gente llegara a ser muy frecuente con sus asistencias al taller coreográfico, bueno, pues repetirán una obra o dos cada 6 meses, ¿no? Entonces no se siente tan gacho. Y son obras lindas, o son obras que a mí creo que valen la pena y merecen este espacio igual. Creo que eso es una forma en la que pude solucionar este asunto, que es aparte de logística, pero también que los bailarines tuvieran una oportunidad de madurar sus obras. Y a la par, crear nuevas, ¿no? Invitar artistas invitados, coreógrafos invitados, músicos, y crear obra nueva e irla combinando con el repertorio que ya se tiene, no solamente la maestra Gloria Contreras, sino de otros coreógrafos que han estado en la compañía, como como Lastra, que viene de Argentina. Ahora vamos a reponer una obra de George Balanchine a través de virtualmente, ¿no? Con concierto barroco, y así como ir mezclando la tradición con la contemporaneidad. Claro, ahora sabemos que el taller coreográfico de la UNAM tiene pues una disciplina técnica de entrenamiento, de limpieza, de verdad pasar muchas horas, no nada más, digamos, estudiando la obra, sino también entrenándose arduamente para poder interpretar de manera magnífica las piezas que tienen, digamos, en el repertorio, y como dices, justamente en estas nuevas propuestas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el enfoque también de Gloria Contreras sí fue darle, como bien dijiste, un espacio a la universidad de profesionalización, ¿no? En la misma danza, de dar el espacio para que los bailarines profesionales pudieran desarrollarse plenamente, ¿no? Que además con su propio teatro, con sus propios espacios, ¿no? Y con un público vasto, ¿no? Porque el acceso económico también hacia estas obras, pues es bastante amable, parece justo una labor súper generosa, ¿no? También del taller coreográfico, en donde pues muchas personas se han acercado y han descubierto a la danza gracias a las funciones que ofrece el mismo taller coreográfico en los espacios universitarios abiertos, ¿no? Así es. Así es. Como decía, es la labor principal del taller coreográfico a nivel de divulgación de la danza es dentro de la universidad. Es acercar a los universitarios, a los estudiantes, a los académicos, a todo el personal administrativo. Y realmente Gloria hizo una labor extraordinaria porque el taller es un emblema universitario. No puedo decir que es como los Pumas, pero sí puedo decir que es muy parecido a la FUNAM. O sea, la gente lo siente como una compañía de la universidad, una compañía Puma, ¿no? Y eso es una labor que ella hizo de una manera extraordinaria. Otra cosa muy importante es que ella creó un espacio de formación, el seminario del taller coreográfico de la UNAM, que ahora se convirtió en talleres libres universitarios, pero es una conexión al taller coreográfico. Y a lo mejor no es un sistema como una formación profesional, pero sí es un acercamiento muy, muy importante hacia la danza, donde hay desde barra al piso, ballet, danza contemporánea, hip hop, danza árabe, jazz. Bueno, hay muchísimos talleres organizados por Danza UNAM a través de talleres libres universitarios, pero que su raíz está en el seminario del taller coreográfico que creó la misma Gloria Contreras y que por mucho tiempo dirigió la maestra Socorro Bastida, que hace poco falleció. Sí. Entonces, esa es otra forma muy, muy importante de taller coreográfico y de Gloria Contreras en cuestión de la divulgación de la danza, como de las artes y en particular de la danza dentro de la universidad para los universitarios, no solamente estudiantes, sino académicos y todo el personal administrativo. Otra cosa que también me gustaría resaltar es que, y haciendo hincapié en lo que tú estás diciendo sobre Gloria Contreras puede ser el eslabón número 1 o la puerta
hacia la danza para muchísimos estudiantes, es verdad. Y un ejemplo de ello es mi padre. Mi padre venía de Matehuala, San Luis Potosí, en el 68, 67, llegó a la Ciudad de México con 16 años, terminando su preparatoria, estudiar ingeniería química. Y a los 2 años, 2 o 3 años, Gloria Contreras empieza el taller práctico de la UNAM. Mi papá estaba, yo creo que ya en su tercer año de la universidad, y ve por primera vez a Gloria Contreras y se enamora de la danza. No, él no sabía que en San Luis Potosí, Matehuala, no sabía que era el baile ni la danza contemporánea, y se enamora de la danza. Y cuando mi hermana y yo nacemos y crecemos, nos lleva a la danza. Y yo recuerdo de 6 años haber ido a la sala Miguel Covarrubias, y recuerdo claramente Danza para Mujeres y El Mercado y Concierto en Re. Y mi hermana también, el guapango, recordamos el guapango perfectamente, y muy chistoso porque después mi papá nos ponía el guapango en la casa, y nosotros, y mi hermana y yo nos poníamos a bailar el guapango en la sala. Entonces, ahí te das cuenta cómo hay una trayectoria, ¿no? ¿no? Una divulgación honesta, genuina, vamos a llevarle a la gente que no sabe qué es esto, pero que nutre su vida, que nutre su espíritu, y cómo se pasa de una generación a otra. Y yo termino siendo coreógrafo y bailarín, y ahora tengo esta compañía. Entonces, o sea, sí hay una cosa, sí hay una labor indudablemente muy, muy valiosa. Totalmente, qué maravilla. Y pues ahora que mencionas justamente danza para mujeres, concierto en red, etcétera, ¿qué nos podrías contar, Diego, sobre la visión del cuerpo dentro de estas danzas? Es decir, ¿cuál es la apuesta también sobre lo que se muestra dancísticamente justamente hacia esta comunidad que no es una comunidad estrictamente, digamos, del gremio dancístico, ¿no? Sino es una comunidad que se enfoca al estudio académico universitario de otras disciplinas y que van justo a unirse en ese mismo espacio, ¿no? ¿Qué visión del cuerpo existe ahí? Visiones. Creo que podemos empezar con la visión de Gloria, ¿no? Y después podemos ir como a lo que ahora yo a lo que ahora yo creo que me debo abocar como director artístico. Gloria tenía una visión de hay que hacer danza más intelectual, ella así le llamaba, intelectual, más apegada a la danza, al arte o a la música más culta, y danza un poco más popular, e irlas mezclando de tal forma que lo popular sea más digerible y acerque a la gente, y una vez que está cerca, le das lo culto o le das lo más intelectual. Y ella hacía una especie, y creo que le funcionaba muy bien, una especie de menú, ¿no? Decía, la gente viene del metro, viene del microbús o del autobús, ajetreado, o de la clase, los chicos de la clase, o de dar, ¿no? De terminar su examen, necesitan una obra que los asiente, ¿no? Que los tranquilice. Después, una obra que los vaya introduciendo a un mood más intelectual, y después una obra fuerte, que sería el plato fuerte, la carne, ¿no? Y después un postre. Entonces siempre ofrecía algo más ligero. Entonces ahí es donde ella empezó a crear obras como El Danzón de Márquez, El Mambo, con música de Pérez Prado, y después ya en los 2000 se empezó a experimentar con hip hop y con reggaetón y todas estas cosas. Y esa fue su estrategia. Y creo que funcionó muy bien. En otro sentido, otra parte que era muy importante para ella es, bueno, ella principalmente su lenguaje era la danza clásica, y eran bailarines con una técnica fuerte en la danza clásica, pero puedes ver en una gran influencia de la danza moderna en su obra, la consagración, Toccata, que la acabamos de programar la semana pasada. La próxima semana, este domingo, transmitimos Arcana, hemos transmitido Isostasia, esas obras que recuerdan un poco el lenguaje de Martha Graham, de Merce Cunningham, y de técnicas como la de José Limón. Entonces,
y lo hacía muy bien, la verdad. O sea, era una mujer que tú veías que se había entrenado en muchas técnicas y lo hizo de manera extraordinaria, creo yo, para su tiempo. Entonces, creo que eso lo hizo muy bien y eso era una forma de abordar la fisicalidad, el cuerpo y de acercarse al público que no es el público de danza, sino al que va por primera vez a ver danza. Claro. El ballet siempre va a llamar mucho la atención de la gente, las bailarinas paradas en puntas, girando en puntas, los varones saltando y girando en el aire, las líneas muy limpias, la musicalidad, los movimientos muy suaves y elongados. Eso siempre va a llamar mucho la atención del público que está poco acostumbrado a ver danza en general. Uh-huh. Esa es una. Y creo que en la actualidad yo rescato un poco este asunto de introducir poco a poco a la gente a temas un poco más elaborados, por decir así. Voy a apropiarme del término más intelectuales, con una mezcla de algo más digerible. ¿Perdón? Con más densidad, ¿no? Exacto, con más densidad, con cosas que son un poquito más digeribles. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, yo ya no estoy tan de acuerdo en hacer este tipo de menú y de cerrar siempre con algo muy ligero o cerrar con algo muy, al estilo de la música clásica, del clasicismo, ¿no? Donde tenemos, en una sinfonía tenemos 4 movimientos, tenemos la primera puede ser un allegro o un allegro moderato y después viene el adagio, después viene un andante y cierras con un otro allegro, ¿no? Eso ya, ahorita en la actualidad, pues eso ya no necesita, según yo, ya no necesita ser así. Uh-huh. Entonces, yo he ido cambiando un poquito eso, nada más, y trato de ir combinando más bien que los temas tengan un contraste, tengan más bien un diálogo y un contraste interesante. Y lo que sí he procurado, y la gente me lo pidió al principio yo no era tan asiduo a hacer esto, pero de presentar las obras. Ajá. Gloria antes de cada obra presentaba su obra y era una forma de acercarlos a la danza. Yo lo hacía de repente en los estrenos, pero la gente me decía, ¿por qué ya no sales? ¿Por qué ya no sales a decir? Nos gusta que salgas. Gloria lo hacía y nos gustaba mucho. Yo recuerdo que mi madre me decía, lo que más me gusta ir al gráfico es que Gloria me explica sus obras. Claro. Entonces dije, bueno, ok. Sí, es dime. Una forma, digamos, pedagógica que también en la FUNAM se ve mucho, ¿no? Es como acercar al público al contexto de la obra y demás. Está interesante, aunque no siempre es necesario, ¿no? Es que, o sea, yo me di cuenta poco a poco que la gente entraba de otra forma a la danza. Sí. Entonces yo no, y además es chistoso porque Gloria lo empezó a hacer, no porque ella dijera voy a hablar porque tengo ganas de hablar, porque no, lo hacía en primera instancia, la motivación original era para que los bailarines, porque antes eran menos, ahorita somos 23, pero antes eran menos, para que los bailarines tuvieran tiempo de cambiarse, ¿no? De obra a obra. Entonces ella salía y hablaba y decía y no sé qué, y como era muy elocuente y tenía un carisma muy, muy grande, pues lo hacía de manera extraordinaria, y poco a poco eso se fue haciendo una tradición. Yo lo hago al principio, nada más salgo, hablo y digo, esta vez ya vamos a hacer esto, este es el tema, este es el hilo conductor, chequen esto aquí, esto acá, en esta obra escuchen cómo se oye esto con esos acentos, o les digo, en esta obra el xilófono es una parte importantísima y vean cómo ese personaje es el xilófono, qué sé yo. Cosas así como que lo hagan más ameno al público y que lo acerquen, ¿no? Que sea como un diálogo así, sí. Exacto, como acercarse a la introducción de un libro. Así es. Sí, es una forma de acercar al público. Y cuando vino la compañía de José Limón a México, que hizo una colaboración con nosotros, que nosotros bailamos salmos, el director de la compañía José Limón hizo lo mismo. O sea, dijo, ¿me dejas hablar al principio? Y dije, por supuesto. Y lo hizo de una manera tan amena, corto, muy ameno, muy directo. Habló muy bien de las obras, muy rápido. Pues dije, creo que esa es la forma de hacerlo ahora. Y dije,
dije, ok, bueno, o sea, seguí tanto el ejemplo, la tradición de Gloria, como este nuevo ejemplo, como un poquito más conciso y como más apegado a las necesidades actuales, donde todo es mucho más rápido, ¿no? Que no puedes, Gloria sea funciones de 3 horas, y aquí tenemos funciones de 1 hora y media, y todo, entonces todo se condensa, porque la atención Claro. del público es la dinámica de las redes, ¿no? Rápido, si no los cachas en 5 segundos, ya se fue. Entonces, pero, bueno, pues así es más o menos como hemos abordado Sí. entre el cuerpo, la temática, la divulgación, el acercamiento y las dinámicas para crear público o mantenerlo también. Claro, no, y además, bueno, ahora, como lo escuchamos al inicio de este espacio, pues tú, Diego, has tenido también, pues, un tránsito muy vasto entre diferentes maneras de hacer danza, entre diversos lenguajes corporales también, que incluso se van abrazando con la teatralidad, etcétera, y en ese sentido, pues, ¿cuál es tu visión actual de la búsqueda dancística dentro del taller coreográfico? Pues para mí es importante que los bailarines se sientan cómodos en las aguas que saben navegar, pero poco a poco irlos retando con otras corrientes, ¿no? Y que vayan aprendiendo a navegar en otras. Entonces, creo que así como he invitado a crear obra a Maurice Cossey, que es un coreógrafo que estuvo muchos años como bailarín principal de William Forsythe y que tiene ese lenguaje en la época en la que Forsythe estaba en Frankfurt, como Anabel López Ochoa, que también está formada en ballet, como Jasmine Barragán, que fue una gran bailarina de ballet y una coreógrafa de ballet contemporáneo. También les he traído, bueno, Sara Matreguer, que es completamente contemporánea. Yo hago obra que también, pues, puede dialogar entre las dos, pero tiende más hacia lo contemporáneo, aunque muchos colegas digan que yo hago ballet. Si ven realmente gran porcentaje de mi obra, o sea, es que me siento cómodo en el ballet y lo puedo hacer como en comisión, pero las obras que salen de mi entraña no tienen nada que ver con el ballet, o sea, mis obras como Manasés, de la esquizofrenia, como Image, los solos que he creado, mi repertorio como más de mi compañía, no tiene poco que ver con lo clásico, siento yo, pero aún así, quizá hay una cosa formal. Pero el chiste es que a través de coreógrafos que he invitado, Dorma Malia y Darius, ¿no? Que hicieron You Can't Miss the Sun, apenas lo estrenamos en marzo de este año. Son coreógrafos muy, muy contemporáneos, pero que los bailarines pudieron arropar de una manera extraordinaria. Y los ves y es otra compañía en el mejor sentido. O sea, no porque tenga que ser otra, sino porque muestra una versatilidad que es un refrigerio en el sentido de, claro, este es el bailarín del siglo XXI. ¿Me explico? Claro, sí, por supuesto. Y creo que hacia allá vamos, y que pero no porque sea mi visión muy especial y particular, no, sino porque creo que las compañías del mundo, las compañías grandes, las que tienen un subsidio del Estado, eh, las que tienen un nombre o un lugar importante en la escena, no solo la dancística, sino de las artes en cada país, necesita mostrar una versatilidad y un espacio para muchas corrientes, para muchos creadores, para muchas propuestas. Y creo que así debe de ser. O sea, lo vemos en la Ópera de París. Sí. O sea, Crystal Fight y Alexander Ekman hacen unas obras increíbles. Ves a los bailarines, los mismos que hacen Giselle de manera extraordinaria, los mismos que hacen la Sílfide, o los mismos que hacen Raimonda de manera exquisita, bailan una obra de Crystal Fight de manera extraordinaria, como si hubieran ido a la escuela de danza contemporánea y se hubieran graduado de ahí. Y a eso es a lo que me refiero. Sí, por es el diálogo de la tradición con la contemporaneidad. Qué importante, qué importante. Y en ese sentido, pues viéndonos ahora sí que súper, súper contemporáneos, sabiendo que estamos en un tiempo
pandémico, en donde nos ha tocado vivir la danza también, pues ya a través de estas plataformas, reconfigurando también nuestras corporeidades y las maneras de entrenamiento en los mismos bailarines. En ese sentido, el taller coreográfico, ¿cómo ha sobrellevado esta pandemia? Evidentemente en el ámbito del entrenamiento, pero también en la manera de conectar con otros públicos a través de estos medios. Tenemos una programación vasta que se divide en 4, ¿no? La primera es el entrenamiento, que es para los bailarines, pero también para cualquier público que nos quiera acompañar a través de Instagram. Y tenemos clases en Instagram Live todas las semanas, lunes y viernes. Y después la compañía tiene sus propias clases privadas por Zoom. Entonces se entrena el resto de la semana con clases de ballet y contemporáneo. Una clase contemporánea a la semana. Y es abierta también a los integrantes de la compañía, ¿no? Hay bailarines de la compañía que deciden entrenarse solos y yo les doy permiso también de eso. Esa es una, esta es una de las vertientes que tenemos. Después tenemos los tutoriales. Entonces los mismos bailarines comparten sus tips de cómo mantenerse fuertes, entrenados, pero también tips para aquellos que están estudiando danza, para otros bailarines, o simplemente tips para gente que no se dedica a la danza, pero que a lo mejor puede hacer cosas a nivel de movimiento que mejoren su calidad de vida, ¿no? Sí. Para dormir mejor, estiramientos para dormir mejor, fortalecimiento de la espalda. Y entonces todos los bailarines, los 23, han hecho tutoriales. Y cada semana los lanzamos. Buenos, ¿eh? Así, yo los recomiendo mucho. Métanse a la página Taller Coreográfico UNAM Oficial en Facebook y ahí están los tutoriales y la verdad es que yo sí ahí los veo y todo y los sigo. Están bien interesantes. Divertidos. Están en Facebook, pero también están en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra cuenta de YouTube. Ahí están arriba, no se han movido y ahí se van a quedar para que ustedes los vean y los repitan cuantas veces quieran. La tercera vertiente que tenemos son creaciones de los bailarines. Y estas todas se estrenan los miércoles. Entonces, desde marzo hasta la fecha, todos los bailarines han hecho obra, una o dos. Y hemos tenido estrenos casi todos los miércoles. Lo cual es una labor titánica. Y ellos lo hacen por una necesidad de crear, de mantenerse activos. Ellos mismos editan sus obras o colaboran con otros, con gente que esté estudiando cine o ya terminó sus estudios en cine o en video o en artes audiovisuales y presentan obra y ahí se le da el espacio. O sea, no hay curaduría en el sentido de esto sí va y esto no va. Todo se presenta, se le da espacio a todo el mundo. Lo único que hacemos, Sara, que es mi asistente de dirección, o yo, más bien les podemos dar sugerencias sobre edición, sobre música, sobre cómo puede ir la música con edición, pero ellos pueden presentar lo que ellos quieran y se va a presentar, ¿no? Entonces, esa curaduría tiene que ver más con, pues más bien es, se hace una especie como de, como un taller, puedes decirle así, o simplemente se le sugieren cosas, pero se presenta. Entonces, esa es la tercera. Y la cuarta es un poquito sustituir o tratar de sustituir nuestra función dominical. Que desde que está Gloria Contreras dirige la compañía, ¿no? Esa función dominical de la Sala Miguel Covarrubias, ¿sí? Tradicionalísima, a las 12:30, pues hacerlo vía streaming. Entonces, rescatando obras de antaño, videos de antaño, ¿no? Apelando un poco a la nostalgia y terminar con una conversación con un artista invitado que ya sea un ex bailarín, un bailarín actual, un coreógrafo, un diseñador de vestuario, un diseñador de escenografía, y platicar con él sobre las obras que acabamos de ver o sobre su trayectoria en la compañía. Y no solo eso, sino
que la gente participe, que haga preguntas y tener un diálogo con el público y de esta manera, pues, mantener la cercanía con el público que tiene el taller coreográfico. No, pues qué maravilla, porque aparte se da la oportunidad de conectar también con otras comunidades, con otros lugares del mundo, que puedan Claro, también participar en estas funciones y en estas propuestas. Y así pues es. bueno, les invitamos por completo, evidentemente, a seguir las redes del taller coreográfico. Y pues Diego, para cerrar este espacio de diálogo, cuéntanos sobre Tiada, que aquí les Ok. cuento un poco lo que nos dice nuestro querido Diego, que es una comisión del British Council y el Festival Outbursts de Arte Queer para el taller coreográfico de la UNAM, junto con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM. No, o sea, es que, a ver, cuéntanos más, por favor. O sea, está increíble Ok, esto. claro que sí. Eh, el festival Outburst, Queer Arts de Belfast, o de Arte Queer de Belfast, tiene un programa padrísimo, padrísimo para la creación. Entonces, hacen una mancuerna con el British Council, y el British Council tiene representación, pues, en gran parte del mundo. A principios del 2019 me, me hablan de la coordinación y me dicen que soy seleccionado como delegado de México, junto con otros 2 artistas, para el Festival de Outburst de Arte Queer Ay, en Belfast. qué Y que maravilla. mi labor es ir, ver lo que están haciendo allá, inspirarme y después yo hacer algo inspirado en lo que vi, y obviamente completamente libre, pero que tenga un poco que ver con lo que vi y también con lo que representa el arte queer, ¿no? La parte más emocionante de ser delegado es que hay otros delegados de otras partes del mundo, de otros países. Y cuando yo fui, los 6 países invitados fueron 3 de Latinoamérica y 3 de Medio Oriente. Entonces, de Latinoamérica éramos México, Argentina y Brasil, y de Medio Oriente, Líbano, Siria y Egipto. Y habían entre cuatro y 5 delegados por país. Todas las disciplinas, que iban desde música, teatro, cabaret, fotografía, bueno, artes visuales, todo, o sea, lo que fuera. Y yo me acuerdo que, bueno, yo fui con mis 2 compañeras delegadas, pero con quien mejor me llevé fue con los de Medio Oriente, sobre todo con los sirios y libaneses. Bueno, no, todos, sirios, libaneses y egipcios. Y mi bisabuelo es marroquí, entonces yo puedo pasar por árabe. Y entonces, pues, me decían Hariri, y yo decía, no, 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 yo soy mexicano. Pero me llevaba, al cuenta que eran como mis hermanos, y entonces me la pasé increíble con ellos. Y resulta que mi obra la creé pensando en colaborar con Mustafa Sak, que es un escritor egipcio que conocí allá. Y entre los dos hicimos la dramaturgia aretiana. Y yo tenía ganas de hablar sobre los estados emocionales, estados del alma, que atraviesa una persona de la comunidad LGBTIQ+, en el difícil viaje de la definición de identidad, de género sexual. Entonces yo no quería hablar sobre un tema, ¿no?, de género, sino la parte emocional en el viaje de la identidad. Y no me gusta llamarle búsqueda o definición, porque hay gente que nunca se define. Hay gente que simplemente viaja y fluye, ¿no? Entonces, en el viaje por eso yo ya hablo sobre el viaje pero es difícil, en un principio es muy difícil, en mi propia vida ha sido muy difícil, y yo me inspiré en 4 amigos y mi experiencia propia. Entonces, el 5 es un número que es recurrente en esta obra, porque son 5 estados emocionales, son 5 experiencias a partir de las cuales creo la dramaturgia, y bueno, son 5 escenas. La música es original de Andrés Solís,
y todas las animaciones son de Renato González, quien además fue seleccionado para llevar, llevar las animaciones del evento más importante del Festival de la Lumière en Lyon. Entonces es el primer Cosa, mexicano que gana wow. eso. Y es un proyecto extraordinario, que ese es un tema aparte, pero es un proyecto extraordinario. Y ya le iba a decir en francés, malheureusement, pero y desafortunadamente se canceló el festival por COVID, pero el proyecto de Renato era una locura, se los juro que yo vi adelantos de eso y era una locura. Y en ese momento yo dije, Sí, Renato, tienes que hacer sí, animaciones de teatro. claro. Entonces, bueno, para hacerlo más corto, yo quiero hablar sobre los estados emocionales Ujú. y cómo los estados emocionales son 5. TIAD es un acrónimo que es tristeza, ira, ansiedad, despersonalización y aceptación. Wow. Y cómo uno atraviesa o va saltando de uno a otro o simplemente es cíclico y nunca termina, o si Mm, termina o no, depende de cada quien. Pero sí son estados muy recurrentes en lo que yo he visto en mi propia experiencia y en amigos claro, a mi alrededor que hemos atravesado, pues, o que estamos en el mismo viaje. claro. Y de esos, y entonces lo que hice ahorita fue, bueno, esto tenía, lo ideal era que se estrenara, o lo que estaba planeado es que se estrenara a finales de octubre con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, pero bueno, por la pandemia, pues Ujú. se tiene que posponer. Pero el British Council me sugirió y me instó a hacer un work in progress, a hacer un avance en Maravilloso. video. Entonces hice un montaje de las primeras 3 escenas, que es tristeza, ira y ansiedad. Mm, Todo lo hice a través de Zoom, con una maqueta de Andrés Solís. Obviamente pues, todo ujú. es sintético, ¿no? Porque pues, no hay una orquesta con la que vamos a grabar en este momento, pero todo es sintético y el Renato hizo unas animaciones padrísimas que son la antesala de lo que de lo que va a ser la animación en vivo cuando estemos en un teatro. Wow. Y de esto va. ¿Y cuándo vamos a poder verlo? Ya está arriba. Bueno, ya lo estrenamos el domingo pasado. Ah, Lo maravilloso. subí, lo subimos. Facebook siempre nos bloquea, entonces tenemos que bajar a las 24 horas, Ok, pero muy pronto lo vamos a volver a subir. Muy pronto ok. lo vamos a subir a YouTube. Y esperemos que Outburst, el festival Outburst ya empieza sus actividades en línea también, como muchos de los festivales del mundo que Ujú, tienen ahora su programación en línea, como lo hizo el ujú, Cervantino. ujú. Esperemos que Outburst también lo programe. Entonces, Ok. esperemos que la cátedra pueda también estar presente en esta transmisión Pero por y bueno, todo supuesto que danza. sí. No, hombre, por supuesto que sí. Y seguramente haremos ahí un espacio muy, muy especial para esta pieza, para este trabajo definitivo transdisciplinario, ¿no? Totalmente ahí que rebasa fronteras. Y pues Diego Vázquez, director artístico del taller coreográfico de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muchas gracias, Diego, por esta rica charla y por supuesto que les estaremos dando más noticias de esta nueva pieza Tiada y la recibiremos con todo gusto para darle toda la difusión y el Claro que punch. sí. Desde luego que sí. Sigan nuestras redes, TC UNAM Oficial, para que vean todo lo que estamos haciendo. Seguimos teniendo estrenos hechos en pandemia, por Jasmine Barragán, por Maurice Cosi y por la coreógrafa de Tijuana, Mm. talentosísima, joven, Daniela Vázquez, que hizo una obra que se llama Carnaval. Eh, y todos son estrenos en noviembre, así que los esperamos a que los vean. Y si quieren seguir lo que hace el Festival Outburst, bueno, pues busquen Outburst Festival en sus redes para que vean también lo que están programando. Perfecto, muy bien, pues ahí está. No hay pretexto, no hay pretexto. Diego, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Mil gracias y gracias a ustedes que estuvieron aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Chao.